Hola, ¿qué tal, jóvenes? Estamos en nuestra de clase de 142. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema, bueno, estamos hablando de temas de estadística. Vamos a empezar con un tema que quizás no les suene mucho, pero digo que no les suene porque esto sí es algo que me parece que es un tema nuevo. Vamos a hablar de lo que viene siendo la media ponderada, como dice nuestra secuencia, dice resuelve situaciones de media ponderada. ¿A qué se refiere eso de la media ponderada? Y, eh, y porque el título dice todos cuentan igual. Al de momento nosotros ya hemos calculado lo que vienen siendo las medidas de tendencia central, como lo que es la media, la moda y la mediana. Y dice que en temas anteriores ya has trabajado con promedios y como ya hemos trabajado con ellos, ¿no? Entonces nos van a empezar a poner problemas en los que nos tenemos que hacer una pequeña reflexión más profunda acerca de los datos que nos están dando. Entonces, por ejemplo, dice, en un elevador viajan 9 personas, cuyos pesos son 77, 85, 65, 75, 68, 77, 72, 68 y 43 respectivamente. Entonces, ¿puedes calcular cuál es el promedio de estas 9 personas? Pues muy sencillo, lo que tengo que hacer es sumar estas cantidades y dividirlas entre 9 para saber cuál es el promedio del peso de las personas que están ahí. Y luego dice, ¿qué te representa este promedio? Pues ya sabemos que pesan las personas, ¿no? Que eso viene siendo, bueno, no nos interesa si no sé cuántas, de cómo son las personas, por ejemplo, pueden ser personas muy chaparras, muy gorditas, pueden ser muy altas, no sé, pero me dicen simplemente cuánto pesan regularmente las personas que están en ese elevador, perdón. Entonces, ¿cuál es el proceso para conseguir, para encontrar este promedio? Ya lo dijimos, ¿no? Tenemos que sumar todos los datos y sobre esos datos dividirlo entre la cantidad de datos que tengo. En este caso sumo todas esas cantidades y las divido entre las 9, que me voy a dar aproximadamente, que podemos, bueno, podemos calcular. Podemos ver cuánto es digamos, son 77 más 85 más 65 más 75 más 68 más 77 más 72 más 68 más 43, que supuestamente nos da un peso de aproximadamente, estoy haciendo cálculos en una libreta, pero esto nos debería dar aproximadamente 630. Eh, se suman estos 630 kilos, me parece, y tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco, tengo seis, siete, ocho, nueve datos. Entonces, 630 entre 9, esto me daría aproximadamente mmm, entre 9 me daría igual a 70. Sí, porque son 7 por 9, 63. Eso ya aproximadamente en promedio las personas de este elevador miden 70 kilos. Entonces dice, bueno, ya tenemos este ejercicio, sabemos que este es el promedio y nos dicen, bueno, tenemos el promedio. Ok, está bien, ¿no? Y luego dice, a continuación, un conjunto de 6 personas cuya media aritmética es de 8.17, se le añaden los números 3.82 y 5. A ver, déjame hacer esto un poquito más para arriba. Y déjeme porque a veces me pierdo, los leo mal y luego nos confundimos. Dice, a continuación, en conjunto de 6 números cuya media aritmética es 8.17, se le añaden los números 3.82 y 5.47. O sea, así que yo ya saqué un promedio y luego voy a añadir estas dos cantidades. ¿Cuál es la media del nuevo número de conjuntos? Algunos me dirían, bueno, lo que tengo que hacer es sumar estas dos cantidades y estas tres cantidades y sacar el promedio, ¿no?
Pero hay algo gracioso, le digo, estaríamos hablando que yo ya tengo un promedio de 6 números acá. Sí, yo ya no sé cuáles son los números, pero me han dado, son 6 números. Y ahora, 6 números que yo tenía, los voy a promediar ahora con otros. Es como decir, bueno, entre 6 personas miden 8 metros, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el promedio de las 9 personas? Porque aquí ya tendría 9 datos. Bueno, aquí tenía 8 datos. Si a ese promedio le sumo 2 personas que miden 7, entonces me daría lo mismo, no me daría lo mismo. Habría que hacer algo diferente. ¿Cuál sería aquí cuál dice cuál sería la media del conjunto, ¿no? Aquí puede ser variado. Aquí yo quiero que ustedes vayan a pensar, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues me están dando cuántos datos o qué es lo correcto que debo de hacer para poder encontrar lo que viene siendo la nueva media. Puedo decir que voy a multiplicar este número por 6 y luego le voy a agregar estos dos, bueno, voy a dividirlo entre 6 y luego voy a sumar todos los datos y luego multiplicarlos bueno, sumarlos y dividirlos entre 8, o qué es lo que tengo que hacer. Eso quiero que lo que veo que quiero que vean que ya de repente dice, es como decir, tengo un promedio de matemáticas, español y geografía de 9.5 y yo saqué en historia, no sé, un 9. ¿Cuál es mi promedio? Eso es lo que nosotros deberíamos estar pensando. Entonces, aquí lo voy a dejar un poquito libre para que cada uno lo haga y comparemos las respuestas. Entonces, no hay una respuesta equivocada, pero sí necesito que me digan qué fue lo que hicieron a la hora de calcular este nuevo promedio. ¿Sale? Y dice, bueno, entonces, en base a lo que ya vimos, dice, ¿cuáles son los datos del problema? Entonces nos están diciendo que tengo 6 números que tienen un promedio y luego me dan 2 números nuevos. Dice, ¿tienen todos estos datos el mismo peso dentro de la solución del problema? Sí, no y por qué. Sí, obviamente yo veía que no, pero ustedes pueden verlo, ¿no? ¿Qué propones para que se pueda nivelar la diferencia entre el peso de los datos dentro del problema, ¿no? Porque, fíjense, como les decía, a veces es importante, perdón, es importante leer porque muchas veces la respuesta me la dan en la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, sabemos que sí, que no todos tienen el mismo peso, pero sabemos que podemos ver la manera en que solucionar este peso, ¿no? Entonces, comenten entre sus maestros, entre ustedes y su maestro, qué es lo que deben hacer para resolver el problema de manera correcta. Lo que estás haciendo es ponderar los datos para encontrar la forma correcta de encontrar la media aritmética, lo que vamos a ver qué significa ponderar, que vamos a ver más ejercicio adelante. Pero ahorita nada más quiero que hagan esa pequeña reflexión. Le digo, ¿es correcto hacer ese tipo de promedios o no es correcto? Entonces, lo que vamos a tratar es de nivelar esos datos de tal manera de que yo pueda saber, ahora sí, cuál es el promedio. Si lo ideal es que, como les decía, si tengo 6 datos que me dan 8.17, creo que era 8.17. Ok, entonces, y luego le quiero agregar otros datos, lo ideal es que yo multiplique más bien, eh, que yo multiplique estos datos 8.17 por los 6 datos para obtener cuánto aproximadamente me dio cada uno de esos datos y luego sumar los datos nuevos y luego dividir todos esos datos entre la cantidad de datos que tengo, o sea, dividirlo entre 8. ¿Por qué? Porque así regularía yo el peso de los datos que yo estoy obteniendo, debido a que cuando yo tengo una muestra, pues obviamente los datos tienen que tener el mismo peso, porque de lo contrario no lo tendría. Podemos poner bastantes ejemplos de
cuando no es el mismo peso, ¿no? Y cuando hay que ponderar y cuando hay que o nivelar algo y cuando no. En este caso, obviamente, lo que ustedes quieren que entiendan es que sí tenemos que ponderar, pero ¿por qué? Y cómo lo ponderarían y lo que significa, ¿no? De el hecho de que si estamos afectando las cantidades de lo que vienen siendo los promedios, ¿no? O cómo lo haríamos. Entonces, pero esto nos dice que esto es ¿qué significa ponderar? Ponderar significa determinar del peso de algo para equilibrarlo. Es decir, ponderar implica dar a conocer de los elementos del conjunto en el que en el que se trabaja el peso o importancia que requiere, ¿no? Porque obviamente no le podemos dar, tenemos que decir que todos sean iguales. En el caso del ejercicio que acabas de resolver, lo que debes hacer es obtener una media ponderada. La media ponderada se utiliza cuando no todos los elementos de los que se requiere encontrar la media aritmética o promedio tienen la misma importancia. Entonces, es algo que vamos a empezar a hacer, ¿no? En este caso, como les decía, podemos multiplicar y luego sumar y luego dividir entre 8 para poder encontrar la media más ajustada, ¿no? Porque no puedo estar diciendo, bueno, tengo tres cantidades, sumo las tres cantidades y las divido entre 3 porque no sería correcto. Sí, ¿por qué? Porque podemos encontrar bastantes, como les digo, el caso de los promedios. Eh, pongámoslo así, imaginemos que tenemos, como les decía, las mismas calificaciones, bueno, vamos a ver un origen que no tengo buenas calificaciones, tengo 7, 7 y 9, 9 y quizás otro 9, ¿sí? Si yo sumo estos datos, me darían 14 y 18 serían 32. 32 entre 4, pues me daría como 8. Y luego, como yo les decía, tenía una calificación de 8. Pero de repente tengo artísticas y otro taller en el que me suban una calificación de 10 y de 10, ¿no? Entonces, si yo quisiera agregarle lo que viene siendo eh, el promedio de cuánto he sacado, 10, 8 y 10 y 10 serían 28, que es 28, bueno, vamos a hacer una cantidad más que nos dé más, ay, que nos dé alguna cantidad más fácil de entender, digamos un 9, para que este me dé 27, la suma de este 8 y este 10 y este 9 me den 27 y me diga, bueno, por lo tanto tengo un 9 de promedio. Esto sería algo que no estaría muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos promediando un 8, acá había 4 cantidades, no tienen el mismo peso que estas dos. Lo correcto sería haber dicho, tengo 7, 8, 7, 7, 9 y 9, 10 y 9, y dividirlo entre los 6 datos que tenía para saber si realmente es igual. Que puede darse el caso que nos dé lo mismo, no digo que no, pero sí, que sepan que no tiene el mismo peso. Entonces aquí sabemos que tengo 32 y 19, estaríamos hablando de 51, ¿sí? Y 51 lo divido entre 6 datos que ya tengo. Entonces esto me daría menos de 9, ¿sí? Si se fijan, ¿por qué? Porque 6 por 9 es 54, esto me daría como 8. 8 por 6, 48, me sobran 3, bajo un 0, ¿sí? Y 5. Entonces, si se fijan, no me da la misma cantidad. Si yo lo promedio de esta manera, me da 9. Si yo lo promedio de esta manera, me da 8.5. Entonces, esta es la diferencia entre lo que viene siendo sacar la media ponderada y simplemente o sacar la media, ¿no? Que vamos a encontrar que es el promedio. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de que manejamos esto. Hay que hacerlo de manera ponderada. Pero lo vamos a platicar más adelante. Entonces, esto nada más para que ustedes se den cuenta de cuándo se refiere a cuando no tiene el mismo peso y cuándo debemos ponderar. ¿Sale? Entonces, esto puede ser una posible respuesta que pudiéramos dar a los ejercicios que ya vimos y nosotros, bueno, encontrar lo que viene siendo
la media ponderada, ¿no? Que en este caso, pues la media ponderada o la media que es equivalente, pues sería igual a 8.5, ¿no? En vez de decir que es 9. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Vamos a llegar aquí, para la siguiente clase vamos a resolver un poquito más de ejercicios y vamos a encontrar más, vamos a dar otra explicación más detallada o de otra manera en los otros ejercicios en los que puedo encontrar lo que viene siendo la media ponderada, ¿sale? Entonces me despido de ustedes y nos vemos en una próxima. Hasta luego.